justo el dolor torácico. La que sigue, por favor. Ok, bueno, entonces una vez que ya conocimos las manifestaciones clínicas, vamos a ver qué pruebas podrían ayudarnos. Hay que recordar siempre que nunca hay que basarnos solamente en las pruebas, sino solamente nos van a ayudar a guiarnos. Entonces, en cuanto al laboratorio, podemos pedir en las fases iniciales de la enfermedad, podemos encontrar una leucocitosis y también una elevación de los reactantes de fase aguda, como pueden ser la PCR y una BCG, ¿no? En las fases ya más avanzadas podemos encontrar anemia normocítica normocrómica e hipergamaglobulinemia policlonal, que nos estarían indicando un trastorno inflamatorio crónico. En orina podríamos encontrar piuria aséptica y también podríamos encontrar, como ya se había mencionado, pues el antígeno B27, aunque este como tal pues no es indicativo de que si es de la enfermedad o no, porque puede presentarse o no en los pacientes. Hay un 30-50% de los pacientes que sí lo presentan y los demás pues no. Entonces, esto lo que nos estaría como indicando es que hay un mayor riesgo de poder tener ciertos trastornos autoinmunitarios. Es importante también aquí recordar que los parámetros inmunológicos propios de otras enfermedades, como pueden ser los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide o los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, van a ser negativos. En cuanto al estudio de líquido sinovial, pues son inespecíficos y característicos, o sea, de la enfermedad de una inflamatoria. Entonces vamos a encontrar recuentos elevados de leucocitos, predominantemente de neutrófilos. Entonces el recuento que vamos a encontrar es por arriba de 2000 células y este nos puede ayudar más a descartar que sea una infección articular o artritis microcristalina, ya que pues en los cultivos y en las tinciones pues, no van a ser negativos y pues no vamos a encontrar cristales. En los estudios microbiológicos no es necesario para el diagnóstico, pero leí que se aconsejaba tomar algunas muestras, más que nada para aislar el germen. Entonces podríamos pedir exudados faríngeos, de heces o del tracto genital. En cuanto a la imagenología, pues también como ya lo había mencionado mi compañera, pues podemos encontrar aumento de volumen en las partes blandas, en algunos casos osteopenia yuxtaarticular. En la fase avanzada, pues podemos encontrar sacrileitis unilateral o bilateral, algunas erosiones, reacciones periósticas y proliferación ósea en las éntesis. Y en la columna vertebral, pues una osificación paravertebral asimétrica, aunque no se llega a dañar tanto la columna. Y pues aquí les puse imágenes de algunas radiografías, resonancias y ecografías en las que muestran entesitis, que como ya nos había mencionado mi compañera, pues las que más se afectan es la entesis aquilea. Pero podrías mencionar ahí qué cambios se ven. ¿Lo puedes hacer un poquito más grande por imagen? Sí, ¿O bueno, no puede? creo que no, creo que no se puede hacer zoom, pero pues sí, Mira, por ejemplo, ahí donde están las radiografías, que están señalando las flechitas. voy. Ajá. Ok, aquí pues un aumento de las partes blandas, ¿no? No se encontraron erosiones ni pinzamientos. Pero mira, las flechitas te están señalando dos puntos, uno en la parte donde se inserta el tendón de Aquiles. Ajá. Ajá, Ah, y no, estos, para. ¿no? Bueno, estos dos, ¿no? Eso. Entonces, si ven, lo que pasa es que no se puede magnificar, pero hay como una excrescencia ósea. O sea, hay formación de hueso y eso es como un dato indirecto que ha habido en tesopatía. Ajá. Igual en la flechita de abajo del calcáneo, no, en la otra. O sea, en la del pie, la radiografía de pie, pero la primer figura del pie, la radiografía. Acuérdate, estamos presentando radiografías. ¿Cuáles son las radiografías? Esa. Ok. En el pie de arriba, ajá, en la parte inferior del calcáneo, más la otra flecha, la otra, esa. Ahí se acuerdan qué estructura se inserta en la
en la cara inferior del calcáneo y región medial, ¿qué estructura se inserta? A ver, participantes. ¿Quién quiere participar o los escojo? ¿Podría repetir la pregunta, doctora? Perdón. ¿Qué estructura se inserta en la parte inferior del calcáneo? Ahí donde está la flechita que señaló tu compañera, que señaló Yasmín. ¿No era el tendón de Aquiles? No estoy muy segura. En la de atrás, en la parte posterior del calcáneo, sí se inserta el tendón de Aquiles, pero en la parte inferior, a ver, vuelve a señalar, Yasmín, por favor, en esa, ajá. ¿Qué se inserta ahí? Ay, no, de eso no me acuerdo. A ver, chicos, los demás. ¿No era la fascia plantar? Sí, es la fascia plantar. Entonces, recuerden, acuérdense que dentro de las espondiloartritis, de los sitios más frecuentes de afección son las entesis, por eso es que dan entesitis, o sea, inflamación de todo el aparato entesial que consiste del hueso, del cartílago subcondral, hueso subcondral, del cartílago, de la éntesis, que es la región donde se está insertando el tendón en el hueso, y el paratenon, ¿ok? Entonces hay una inflamación de todo ese aparato entesial. Entonces, en este caso, como están señalando, si ustedes ven en la flechita, se ve como una excrescencia ósea en la parte inferior del calcáneo, ahí donde está señalando la flechita. ¿La alcanzan a ver un poquito? Que se ve como irregular. Sí. ¿O no lo ven bien? Sí, sí se ve. Bueno, ok. En la resonancia magnética, también lo que en la B, en la otra B, sí, en esa. También lo que podemos ver es precisamente donde está la flecha, esa estructura es la fascia plantar, ¿ok? Entonces, ahí se ve engrosada en la parte de abajo, que es el ultrasonido. Vean como en la letra A se ve señal Doppler positiva. Quiere decir, o sea, esos fueguitos que ustedes ven, es que quiere decir que hay inflamación. Si ustedes se dan cuenta, la línea blanca que se ve que no permite el paso del sonido, que ya se ve anecoico hacia abajo, es el hueso, es el calcáneo, ¿ok? Si ustedes ven en la parte central del hueso o de esa línea blanca se ve como una interrupción. ¿La puedes señalar, Yasmín? Esa es una erosión, ¿ok? En la parte de encima se ve claramente ahí la éntesis del tendón de Aquiles. ¿La puedes señalar? Que es esa estructura que se ve hipoecoica por encima del hueso. Esa. Todo hasta arriba, Yasmín. Eso, toda esa estructura. Todo esa es la estructura de la éntesis. Y si ustedes ven, toda esa estructura de la éntesis tiene señal Doppler positiva, que quiere decir que tiene inflamación. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Ahora, doctora. Por ejemplo, tanto en la B como en la C, si ustedes se dan cuenta, por encima del huesito, por encima de la erosión, se ven como líneas más hiperecoicas dentro de la éntesis del tendón de Aquiles. Unas líneas blanquitas esas, son como calcificaciones, ¿ok? Que hablan de inflamación crónica. Entonces, esos son cambios que nosotros podemos encontrar si mandamos a hacer un estudio de ultrasonido, ¿sale? Entonces, bueno, ya. Sí, doctora, gracias. Pasamos a la otra. Hablando ya del diagnóstico, pues nos vamos a basar en la sintomatología más el antecedente importante de la infección previa. Entonces, vamos a tener criterios tanto mayores como menores. En los mayores, pues artritis con 2 o 3 de las siguientes características. Es asimétrica, mono u oligoarticular y pues compromiso de miembros inferiores. También la infección sintomática precedente con 1 o 2 de las siguientes. Enteritis, que se va a, vamos a encontrar diarrea durante al menos un día, de 3 días a 6 semanas antes de la aparición de la artritis, y uretritis caracterizada por disuria o exudado uretral durante al menos un día, de 3 días a 6 semanas antes de la aparición de la artritis. Y en los criterios menores vamos a encontrar al menos uno de los siguientes: evidencia de la infección desencadenante,
podemos hacer una reacción de ligasa positiva en orina o uretral, hisopado cervical para clamidia trachomatis, un coprocultivo positivo para los patógenos entéricos asociados a la artritis reactiva y evidencia de la infección sinovial persistente con una inmunohistoquímica positiva o PCR para clamidia. Esos son los criterios diagnósticos de Berlín y tenemos de dos. Tenemos el diagnóstico probable y el definitivo. Probable es cuando tenemos dos criterios mayores o un criterio mayor junto a uno menor, y el definitivo, dos criterios mayores y un criterio menor. Bueno, finalmente vamos a hablar del tratamiento. Pues debemos de tomar en cuenta que en la fase aguda de la artritis reactiva, pues se recomienda el uso de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, para pues el control de los síntomas, y también vamos a valorar el uso de glucocorticoides orales a dosis medias o moderadas, o también de glucocorticoides por infiltración articular o perarticular si pues persiste como hay un gran componente inflamatorio. La primera línea de tratamiento para artritis reactiva pues son los AINES. Dentro de las opciones que nos manejan puede ser naproxeno, 500 miligramos 2 veces al día, diclofenaco, 550 miligramos cada 8 horas, finalmente indometacina, 50 miligramos cada 8 horas. Y debemos también de tomar en cuenta que si nuestro paciente presenta algún malestar gastrointestinal, pues es recomendado usarlo junto con un inhibidor de la bomba de protones. Vamos a tener también a los glucocorticoides, que puede ser oral o por medio de una inyección, ya sea intra cuando hay el caso de una artritis, o periarticular cuando hay presencia de tenosinovitis. Esto justo pues para reducir la inflamación articular. Aquí las opciones que nos maneja puede ser triamcicolona o betametasona y prednisona 20 miligramos al día. También la presencia o el uso de antibióticos. Esto pues está indicado justo en aquellos pacientes en los cuales presenten alguna infección aguda de origen genitourinario, o que hayan tenido una infección previa que esté documentada y en la cual no hayan recibido tratamiento. Dentro de las opciones tenemos doxiciclina, que puede ser 100 miligramos cada 12 horas vía oral durante 7 días, o acitromicina, 1 gramo vía oral en dosis única. Y finalmente, pues pueden también usar ceftriaxona, 200 miligramos vía intramuscular en dosis única. La que sigue, por favor. Vamos a tener también los fármacos modificadores de la enfermedad. Estos pues se van a usar realmente cuando la enfermedad persiste a más de 6 meses o cuando no tenemos un control adecuado con el uso de AINES y glucocorticoides. Dentro de las opciones que nos manejaba la bibliografía estaba el salosopirina, 500 miligramos una vez al día, y vamos a ir aumentando hasta llegar a un máximo de 3 gramos al día. Otra opción también está el metotrexate, que puede ser de 15 a 25 miligramos semanales por vía oral, o también puede ser de manera subcutánea, y seguido de una administración de ácido fólico de 5 miligramos semanales para evitar osteoporosis. Y aquí debemos de tomar en cuenta que cuando ya tenemos un control adecuado de la artritis, pues debemos suspenderlo de 3 a 6 meses después. Y finalmente, cuando nuestros fármacos modificadores de la enfermedad lleguen a fallar o no tengan una respuesta, pues vamos a utilizar como lo último, ¿no? Que son los antifactor de necrosis tumoral alfa. En pues tenemos dos opciones. Puede ser el etanercept, 50 miligramos vía subcutánea, o se puede usar también infliximab de 3 a 5 miligramos sobre kilogramo. Esto se aplica en la semana 0, luego en la semana 2 y luego en la semana 6, y después se va a aplicar cada 8 semanas. Creo que sería todo. No sé si tengan alguna duda respecto a artritis reactiva. No, muchas gracias. ¿Dudas? Yo sí, doctora, solo tengo una duda. Bueno, usted que ya ha estado como más con pacientes, ¿qué tan probable es que se presente esta triada? Bueno, la triada clásica de uveitis, conjuntivitis y artritis después de una infección. O sea, ¿sí es común o realmente no tanto? Fíjate que a mí, digo, al menos en el escenario clínico,
No, no me ha tocado ver. Te llegan más bien como por artritis y lo sospechas porque tienen el antecedente, algunos que recuerdan muy bien de semanas previas, tener el antecedente de la infección y clínicamente porque ves que tienen afección en miembros pélvicos. Ajá. Y que suelen obviamente responder rápido con antiinflamatorios no esteroideos y resuelve por completo en la mayoría de los pacientes, pero está descrito pues que es la tríada clásica, pero no es tan frecuente que uno la ve, o al menos a mí no me ha tocado, ¿ok? Ok. Pero sí la deben de saber porque puede ser pregunta de examen aquí en el futuro, entonces, para que reconozcan también pacientes. Entonces, es muy, digamos, frecuente que los pacientes se presenten así, como un cuadro de oligoartritis que afecta predominantemente miembros pélvicos y el antecedente de una infección previa. ¿Sale? ¿Alguna más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo les voy a preguntar algo, ¿eh? Antes de que empecemos la clase. O sea, yo tengo una duda porque se confunde, o bueno, podríamos pensar también, o sea, a diferencia de la espondilitis anquilosante, la diferencia la única sería la infección, ¿no? Ajá. Porque es como parte de la misma, pero en la espondilitis pues es más cadera y rodillas, Miren. Ajá, ajá. y aquí no. Entonces, pues eso sería un buen diagnóstico O sea, diferente. sí es conveniente que, por ejemplo, pongan esos cuadros a los que les está tocando lo de la espondiloartritis, que pongan un cuadro con diagnóstico diferencial para que ustedes vean qué diferencias hay entre una, otra y otra. Por ejemplo, la diferencia que pudiéramos encontrar es, ok, espondilitis anquilosante y artritis reactiva tienen HLA-B27 positivo, pero en un porcentaje muy distinto. Los de espondilitis anquilosante, más del 90% sí tienen un HLA-B27 positivo. Aquí lo describen como un 25-30%, más o menos, ¿no? Como dices tú, la afección, ambos pueden afectar esqueleto axial, pero quien lo hace más frecuentemente es espondilitis anquilosante. Ahora, unos son, por ejemplo, afección simétrica y otros son asimétrica. Con respecto al antecedente de proceso infeccioso, pues obviamente este sí lo tiene, aunque también en espondilitis anquilosante se asocia o se cree que hay factores, pues virus o bacterias o agentes infecciosos que pueden estar asociados a la fisiopatogenia. Pero en este claramente en un periodo de 3 meses previos, tuve un cuadro infeccioso y pues ya, empecé después de eso con el cuadro articular. Entonces, sí hay como pequeñas diferencias que nosotros podemos ayudarnos para poderlas diferenciar, ¿no? O sea, catalogar en una u otra. ¿Ok? Porque justamente en espondilitis no se sabe cuánto tiempo pasa desde la infección hasta los primeros síntomas articulares, ¿no? Entonces, la diferencia, o sea, como más grande, aquí sí sería que es semanas después de la infección. Y otra cosa es que obviamente la artritis reactiva típicamente resuelve, o sea, das tratamiento y va a resolver. Solamente un porcentaje sí se va a cronificar, cosa que la espondilitis anquilosante es crónica. Pero ahí, por ejemplo, la espondilitis anquilosante a veces es un poco confusa porque de repente empiezan los pacientes con dolor, pero les da un episodio al año o 2 episodios al año y creen que es solamente una lumbalgia y ya, ¿no? Y cuando ves su historial, llevan años haciendo lumbalgia inflamatoria, pero como son episodios, el paciente no pone como mucha atención hasta que ya ven claramente una artritis. Siempre les digo, por ejemplo, mi caso de este paciente abogado que desde los 5 años empezó con síntomas y lo diagnosticamos con la enfermedad hasta los 32 más o menos. Y ella había pasado por todos los institutos y de los mejores del país y el médico familiar del ISSSTE le hizo su diagnóstico y fue como lo envió conmigo. Entonces, poner énfasis en eso, ¿no? Por ejemplo, las artritis reactivas de repente son como muy explosivas, o sea, empiezan con la inflamación y el cuadro se sigue, ¿no?
Y en cambio las espondilitis anquilosantes a veces son un poco insidiosas. ¿Ok? Entonces, ¿algo más? La característica del dolor sería igual, así que se va con el movimiento y regresa con... Lumbalgia inflamatoria. Recuerden, todas las espondiloartritis, o sea, los 7 tipos de espondiloartritis que existen, precisamente su característica común es eso, ¿no? Que pueden afectar esqueleto axial, también periférico, pero por eso se llaman espondiloartritis, porque espondilo significa vértebra, ¿no? Entonces, todos siempre se van a manifestar así, una lumbalgia tipo inflamatoria que ya dijimos que da por la noche, cuando reposan, mejora con el ejercicio, que pueden quejarse como de dolor en la cintura o dolor glúteo. Entonces, cuando ustedes vean esa característica que les parezca una lumbalgia inflamatoria y sobre todo en una persona joven, entonces sí, que se les prendan las alarmas que pueda ser una espondiloartritis. Bueno, Gracias. ¿alguien más? O les pregunto. ¿Tienen todos mi telefonito? ¿Mi número de teléfono? Sí. Creo que Ok. sí, doctora. A ver, ¿alguien que no lo tenga? Para que se los diga. Si no, a ver, se los repito, Creo que yo no. porque quiero que me manden ahorita un mensaje. A ver, 55 27 08 41 33. ¿Va? Guárdenme. Entonces, esa va a ser su tareita. Bueno, no tareita, ahorita me la van a mandar. Les voy a dar 30 segunditos. ¿Va? ¿Listos? No, 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 espere, por favor. A ver. Hasta con cronómetro se los voy a poner. Ya que me digan que están listos. Ay, yo le estaba marcando sin querer, doctora. Espere. No, no se preocupen. Abran el WhatsApp. Ahí me van a contestar. Y ahí yo después voy a revisar sus respuestas y les voy a contestar en el transcurso de la semanita para decirles si lo contestaron bien o si les falló. ¿Ok? ¿Ya? ¿Le mandamos mensaje ya o...? Okay. No, no, no. Pero a ver, espérense, no les he ni preguntado todavía. A ver, Ah. primera pregunta. ¿Ok? Entonces, me van a describir 3 signos radiológicos que se encuentran en artritis psoriásica. ¿Ok? 3 hallazgos, pues, radiológicos. A partir de ahora. 30 segunditos. Mándenme todas sus respuestas, por favor. A ver. Mándenmelas ya. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántos son en total? ¿18 ustedes? 24, doctora. 24. Ah. Ok.
Ya, ¿verdad? ¿Ya todos? Bueno, ok. Segunda pregunta. A ver. Me van a escribir 2 sitios anatómicos donde haya afección de psoriasis cutánea que se asocien a incremento de riesgo de desarrollar artritis psoriásica. ¿Ok? 2 sitios anatómicos donde hay psoriasis cutánea que se asocian a desarrollo de artritis psoriásica. ¿Ok? 30 segundos. ¿Listo? ¿Entren todos ya? Bueno, mándenmelas. ¿Ya? ¿Todos? Ya, ¿verdad? ¿Alguien me faltó? Ahora, tercera preguntita. Me van a describir 2 cambios a nivel unguial que da la psoriasis. ¿Va? 30 segundos. ¿Cambios qué? No, yo no escuché. 2 cambios a nivel de la uña que dé la Ah, psoriasis. gracias, gracias. Ajá. 2 alteraciones. Ya. Mándemelas, mándemelas. Ya. Ya, ¿verdad? Bueno, me están llegando. Muy bien. Entonces yo más tardecito lo voy a revisar y ya les voy a avisar si en qué se equivocaron, que estuvieron bien. Muy bien. Entonces ahora sí, ya. Empezamos la clase y ya ahí se van a ir dando cuenta de sus respuestas y de todos modos yo les contesto, ¿va? Empezamos, porfa. Sí, bueno, entonces vamos a empezar con artritis psoriásica. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar con la definición. Esta va a ser una enfermedad inflamatoria crónica, heterogénea y se va a caracterizar por la asociación de manifestaciones articulares, pero también extraarticulares. Entonces va a afectar la piel, las uñas y estructuras musculoesqueléticas como articulaciones, inserciones sinoviales de los tendones y pues el esqueleto axial. La siguiente, por favor. En la actualidad, la artritis psoriásica se va a incluir dentro del grupo, como ya lo habíamos mencionado,
de enfermedades reumáticas, pero van a compartir rasgos genéticos, clínicos, radiológicos y patogénicos que se van a conocer como espondiloartritis. Sin embargo, esta artritis va a presentar peculiaridades que no van a ser típicas del resto de entidades que agrupamos como espondiloartritis, como son que va a tener un tropismo por las articulaciones interfalángicas distales, el carácter va a ser osteolítico y este en sus formas extremas va a llevar a la llamada artritis mutilante. Y la afectación ósea extensa se va a observar en el llamado síndrome SAP, que es sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. La siguiente, por favor. Respecto a la epidemiología, la artritis psoriásica va a afectar a mujeres y hombres por igual. Sin embargo, podemos considerar que va a haber una mayor frecuencia de formas axiales en varones y de formas poliarticulares en mujeres. Va a tener una incidencia de aproximadamente 6 por 100,000 por año y una prevalencia de 1 a 2 por 1000 en la población general. Y a pesar de que puede manifestarse en cualquier edad, incluyendo la infancia, esta aparece más comúnmente entre los 30 y los 50 años. La siguiente, por favor. Se puede decir que entre el 25 y 30% de los pacientes con psoriasis tienen o tendrán alguna variante de artritis psoriásica. Las manifestaciones cutáneas suelen preceder a la afectación articular en 10 años en promedio, pero en el 15% de los casos, la artritis psoriásica va a aparecer antes de la psoriasis o de forma concomitante. En un estudio que realizaron, los fenotipos cutáneos de psoriasis asociados con mayor riesgo de presentar artritis psoriásica fueron lesiones del cuero cabelludo, distrofia ungueal y distrofia interglútea o lesiones perianales. Y se cree que existe una relación débil entre la gravedad de la enfermedad de la piel y la afectación artrítica. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar un poco de fisiopatología. A pesar de que hay pues, avances recientes para conocer la fisiopatología de esta enfermedad, su etiología sigue sin conocerse bien. Sin embargo, se cree que hay una interacción entre factores genéticos, ambientales e inmunitarios. Entonces, respecto a los factores medioambientales, en estos pacientes con psoriasis se va a apoyar principalmente en observaciones clínicas, pero no se conoce bien el mecanismo. Entonces, la psoriasis en gota suele ir precedida por infecciones faringoamigdalares estreptocócicas. Y, por ejemplo, en la infección del virus de la inmunodeficiencia humana se asoció a exacerbaciones graves de psoriasis y artritis psoriásica. Entonces, resalta así el papel de los linfocitos TSD8 en esta patogenia. Algunos expertos también han encontrado antígenos bacterianos en muestras de tejido sinovial de pacientes con artritis psoriásica. Y aunque en la bibliografía se describían muchos factores que inducían la artritis psoriásica, hay evidencia que apunta a 3 elementos claves, que serían el trauma, el tabaquismo y la obesidad. Se cree que los traumatismos van a provocar un fenómeno que conocemos como fenómeno de Kovner y este va a estar presente en el 52% de los pacientes con psoriasis. Y este fenómeno va a consistir en una aparición de psoriasis en zonas de traumatismo cutáneo. Entonces, se ha propuesto que los traumatismos pueden desencadenar episodios de inflamación articular y aunque no se tiene como bien establecido el papel de estos, el 24.6% de los pacientes de un estudio que se realizó habían sufrido un traumatismo antes del inicio de la artritis.
Por otro lado, la obesidad se ha transformado en uno de los principales factores de riesgo para estas artropatías crónicas. Y al igual que el tabaco, también existe una relación dosis-respuesta entre la obesidad y el riesgo de presentar artritis psoriásica. Respecto al tabaco, todavía se encuentra debatido. Parece que aumenta el riesgo de desarrollar una artritis psoriásica, pero solo en controles sanos y no en pacientes con psoriasis cutánea. Entonces, pues se tiene como esta disyuntiva entre el efecto protector y se cree que puede ser secundario a polimorfismos en el gen de la interleucina 13. Sí, en la 13. La siguiente, por favor. Respecto a factores genéticos, es importante que sepamos que la artritis psoriásica tiene un componente genético poligénico, más bien importante, y varios estudios evalúan el nivel de agregación familiar en pacientes con artritis psoriásica y esto sugiere que el riesgo de recurrencia va a ser de 30 a 40 veces mayor en los familiares hasta el 4º grado que en la población general. A diferencia de la artritis reumatoide, que se asocia, si recordamos, al complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, la psoriasis y la artritis psoriásica se van a asociar a los alelos del MHC de clase 1. Sin embargo, la psoriasis va a estar más vinculada con el antígeno leucocítico humano. Pero también vamos a tener otros alelos como HLA-B27, 38 y 39, y estos parecen como definir diferentes fenotipos clínicos de la artritis psoriásica. Entonces, por ejemplo, HLA-B27 se va a asociar con mayor frecuencia a la presencia de una sacroilitis simétrica, entesis o dactilitis, mientras que la HLA-B08 y C07 se van a asociar a la presencia de una sacroilitis asimétrica, deformaciones articulares y dactilitis. La siguiente, por favor. Respecto a factores inmunitarios, vamos a tener que la interleucina 23 va a desempeñar un papel clave en la fisiopatología de esta enfermedad. Se van a activar los neutrófilos y los linfocitos T que tras interaccionar con otras células de inmunidad innata y adaptativa van a inducir una reacción inflamatoria que va a causar las distintas manifestaciones articulares y cutáneas también. Entonces, la interleucina 23 también va a estar involucrada en la regulación de las células productoras de interleucina 17 y esta puede tener efectos perjudiciales sobre los queratinocitos, los sinoviocitos y los osteoblastos. En la siguiente diapositiva les explico un poco mejor. La siguiente, por favor. Entonces, en la entesis, la liberación de la interleucina 23 que se va a dar por respuesta a un estrés biomecánico, va a activar a los linfocitos T colaboradores de tipo 17, o sea, los TH17, y la secreción de diversas citocinas como la interleucina 22 y el factor de necrosis tumoral alfa. En respuesta a estos factores, las células mesenquimatosas se van a diferenciar en osteoblastos y estos van a dar lugar a la formación de los entesofitos. Estos factores que como en un segundo tiempo van a alcanzar la columna vertebral y ahí va a haber una formación de sindesmofitos y también van a alcanzar las articulaciones provocando sinovitis y lesiones destructivas, ya sea por vía hematógena o por contigüidad. En cambio, en la piel, los queratinocitos como estresados van a liberar ácido desoxirribonucleico
y este se va a unir al péptido antibacteriano, el L37, que va a estimular la secreción de interferón alfa por las células dendríticas dérmicas. Entonces, ya que estén activadas, estas células van a migrar a los ganglios linfáticos, donde van a desencadenar una diferenciación de los linfocitos TH1 y TH17, y estos a su vez van a librar interleucina 12, 17, 22 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, esta cascada inflamatoria se cree que va a estar en el origen de la proliferación de los queratinocitos y por lo tanto la afectación cutánea. La siguiente, por favor. Ahora yo les voy a hablar sobre el cuadro clínico. La siguiente, por favor. Los 5 patrones clínicos clásicos del compromiso articular fueron descritos por Moll y Wright en los años 70. Estos criterios de clasificación son los más citados, pero se han propuesto numerosos criterios alternativos. Es frecuente ver la superposición de estas manifestaciones clínicas en un mismo paciente. El patrón de afección articular no es fijo y la enfermedad del paciente puede fluctuar y estar influida por el tratamiento. Los 5 patrones son estos que vemos aquí: poliartritis simétrica, oligoartritis asimétrica, de predominio articular en interfalángicas distales, predominio de espondiloartritis y artritis destructiva o mutilante. La siguiente, por favor. Comenzando con la poliartritis simétrica, se presenta en un 30 a un 50% de todos los pacientes con artritis psoriásica. Esta se define como el compromiso de más de 4 pequeñas articulaciones de manos o pies y o grandes articulaciones distribuidas en forma simétrica. Clínicamente se parece a la artritis reumatoide, por lo que puede ser un poco difícil de diferenciarla. Estos pacientes presentan onicopatía, pero en ausencia de nódulos subcutáneos y no hay afectación ocular. El factor reumatoide suele ser negativo y las articulaciones afectadas con mayor frecuencia son las de las manos, los pies, las muñecas, los tobillos, las rodillas y codos. En cuanto a la oligoartritis asimétrica, se presenta en un 30 a un 50% de todos los pacientes. Se caracteriza por el compromiso asimétrico de menos de 4 articulaciones. Puede afectar pequeñas o grandes articulaciones de miembros inferiores predominantemente, y estos van a tener una apariencia de dedo en salchicha, que un poquito más adelante les voy a hablar. Y tiene la misma frecuencia en ambos sexos. En cuanto al tercer patrón clínico, que es el de predominio articular en las articulaciones interfalángicas distales, se presenta en un 25% de todos los pacientes. Esta es considerada una manifestación distintiva del compromiso articular. Puede ser simétrica o asimétrica y afectar uno o más articulaciones, y usualmente se presenta como parte de la afección poliarticular. Esta es leve, crónica, no debilitante y asociada con afección de las uñas correspondientes. Implica manos y pies, y por lo regular esta es una forma de comienzo que evoluciona a otro patrón de afección periférica. La siguiente, por favor. El cuarto patrón es el de predominio de espondiloartritis. Esta tiene una presentación entre un 30 y un 35% de todos los pacientes. Ocurre como un fenómeno aislado o en asociación con una enfermedad articular periférica. La localización es en el esqueleto axial en forma de sacroileitis o espondilitis. Los pacientes pueden presentar dolor lumbar con rigidez matutina, que no suele ser tan invalidante como la espondiloartritis. Es unilateral y es más frecuente en varones. Hay presencia de onicopatía y sin complicaciones oculares. Esta se puede acompañar de lesiones inflamatorias intestinales hasta en un 30% de los pacientes.
Perdón, doctora, ¿quería agregar algo? No, nada. Ok. Bueno, en cuanto a la artritis destructiva o mutilante, esta se presenta en aproximadamente el 5% de todos los pacientes con artritis psoriásica. Es la forma más grave. Hay osteólisis de cualquiera de los huesos pequeños de las manos y los pies y un acortamiento de los dedos. A esto se le llama telescopaje. O articulación inestable que no es causada por subluxación. Se considera que la osteólisis es una característica definitoria y esta debe de involucrar articulaciones periféricas, en especial de manos y pies, pero no articulaciones axiales. Y con la afección, sí. No, nada más, ¿sí entienden por qué le llaman telescopaje? Porque veo que nadie pregunta. ¿No? No, yo la verdad no entendí qué es eso. Bueno, entonces si alguno entiende, pregunten. ¿Puedes explicar por qué le dicen telescopaje? Sí, yo entendí que esto era por un acortamiento de los dedos y las articulaciones que son inestables, pero que no son causadas por subluxaciones de estas. Pero mira, se le llama, ¿a qué le suena telescopaje? Pues tele es lejos, ¿no? Pero lo demás no sé. ¿Como a telescopio? ¿No les suena? Bueno, acuérdense que cómo es un telescopio, ¿no? Que nosotros queremos observar algo lejos o algo más cerca, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un telescopio, si ustedes quieren ver más cerca, pues digamos que el palito de donde sale la vista del telescopio, pues está más corto, ¿no? Pues si ustedes desean ver más lejos, el telescopio tiene la capacidad de ir como sacando más partes. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, como ir creciendo en longitud. Sí. Ajá, entonces, bueno, vean la imagen de la manita, aunque no está muy clara, da algo que se llama signo del telescopio. O sea, cuando hay acortamiento de la extremidad porque hay osteólisis, o sea, hubo resorción de algún hueso, el dedo se va a retraer, se va a hacer más corto. Ajá. Pero ese dedo va a quedar como aguadito, como flojito, porque pues ya perdió una falange y está quedando como solamente la piel. Entonces, si ustedes, a ver, lo voy a, ¿me ven ahí? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Entonces, imagínense que ustedes, no me veo yo, a ver, espérame, para, ¿dónde estoy? Bueno, ¿ahí me ven? ¿Qué hago? Porque yo no me veo. Sí, doctora. Y nosotros sí lo vemos. Se ve, doctora. Imagínense que ustedes toman la parte distal del dedito porque está cortado. Ajá, acortado. Entonces ustedes lo estiran y el dedo va a estirar porque pues tiene piel, ¿no? Pero si ustedes lo sueltan, pues se va a cortar porque no tiene la falange distal, se va a retraer esa piel. Entonces, a eso que ustedes toman y estira la piel y retrae, se le llama signo del telescopio, ¿ok? O telescopaje, a eso se refiere. Como si el dedito fuera un telescopio que se alarga y que se acorta, ¿ok? Sí, muchas gracias. Gracias, doctora. Va, entonces seguimos. Sí, doctora, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a encontrar unas características típicas de la artritis psoriásica. Estas van a ser dactilitis y entesitis, que son muy útiles para el diagnóstico. Primero, en cuanto a dactilitis, esta es una tumefacción en forma de salchicha de los dedos de las manos o los pies. Se encuentra presente en el 29 a 33.5% en su presentación inicial y en un 48% de los casos los pacientes van a tener un episodio durante el seguimiento y esta se debe a una inflamación articular y tenosinovial.
La siguiente, por favor. En cuanto a la entesitis, esta es una inflamación en la inserción de un tendón o un ligamento en el hueso. Puede ser una de las características iniciales de la artritis psoriásica. Un 38% de los pacientes tienen entesitis. Las entesitis afectadas con más frecuencia son las inserciones del tendón de Aquiles y la de la fascia plantar. Sin embargo, otras entesitis afectadas son las inserciones de los tendones del cuádriceps y rotuliano. También la del manguito de los rotadores y el epicóndilo y epitroclea en el codo. Los pacientes tienen dolor en estas zonas y también se observa tumefacción. También podemos encontrar calcificaciones en las inserciones en las radiografías, pero incluso pueden ser asintomáticas. La siguiente, por favor. La enfermedad extraarticular es menos frecuente en la artritis psoriásica. Entre el 7 y el 18% tienen iritis o uveitis. La prevalencia es alta de enfermedad intestinal inflamatoria. Puede haber linfoedema o edema distal en las extremidades y la amiloidosis es poco frecuente. La siguiente, por favor. Aquí les muestro unas tablas en las que podemos observar características que van a ser como un diagnóstico diferencial entre artritis reumatoide y artritis psoriásica. Vamos a ver que en la artritis psoriásica no hay predominio de género, mientras que en la artritis reumatoide habíamos visto que el predominio es del sexo femenino. En la artritis psoriásica la edad de inicio es variable y en la artritis reumatoide el inicio máximo es a los 45 a 55 años. En la artritis psoriásica vamos a ver que hay ocurrencia familiar y en la reumatoide puede ser esporádica. En la artritis psoriásica es asimétrica, mientras que en la reumatoide es simétrica. En la artritis psoriásica con mayor frecuencia se afectan las extremidades inferiores, mientras que en la reumatoide es en las superiores. En la artritis psoriásica se afectan articulaciones grandes y en la reumatoide son las articulaciones pequeñas. Y en la artritis psoriásica es oligoarticular y la reumatoide poliarticular. Sin embargo, también en la artritis psoriásica puede haber presentación poliarticular. También en la artritis psoriásica hay enfermedad o puede haber afección en el esqueleto axial, mientras que en la reumatoide no. Y en la artritis psoriásica es muy característica la entesitis, mientras que en la reumatoide es la sinovitis. Y bueno, la tabla que está a la derecha también son algunas características clínicas similares que se encuentran en la tabla de la izquierda. Y por ejemplo aquí la artritis psoriásica es muy común que haya distrofia ungueal y en la artritis reumatoide no. También lo que les mencionaba de la dactilitis es muy frecuente que podamos encontrarla en la artritis psoriásica. La siguiente, por favor. Y aquí les muestro igual una tabla en donde podemos contrastar las diferentes características clínicas entre la artritis reumatoide y artrosis inflamatoria y gota con la artritis psoriásica, ¿no? Y vemos aquí que la artritis psoriásica es muy común que haya un compromiso de la articulación interfalángica distal, que sea más común asimétrica, a diferencia de la artritis reumatoide o la artrosis inflamatoria o la gota. La siguiente, por favor. Y aquí también encontramos algunos cambios radiológicos que pueden ser contrastantes con las otras patologías. Por ejemplo, es menos común encontrar osteopenia en la artritis psoriásica que en la reumatoide. Es también común encontrar periostitis en la artritis psoriásica y es raro en la artritis reumatoide. El signo de cambio de lápiz en taza o en copa, también así se le llama, es frecuente o es muy común en la artritis psoriásica y es raro en la artritis reumatoide. También
La anquilosis es muy frecuente en la artritis psoriásica y es raro en la artritis reumatoide. Bueno, aquí se las dejo para que la revisemos después con más calma. La siguiente, por favor. Y también este cuadro es útil para diferenciar la artritis psoriásica de otras espondiloartropatías. Igual aquí se las dejo para que la revisemos después. La siguiente. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a ser clínico al encontrar existencia de artritis y psoriasis. Hay que recordar que las lesiones cutáneas de psoriasis pueden ser mínimas y estar ocultas, como en cuero cabelludo y pliegue interglúteo, por lo que el médico debe examinar con atención la piel del paciente, incluyendo el cuero cabelludo y las uñas, porque la psoriasis se localiza con frecuencia en estas zonas. La siguiente, por favor. Y se han propuesto múltiples criterios de diagnóstico y clasificación a lo largo de las últimas 4 décadas. Un segundito, por favor, se va a descargar mi computadora. Listo, gracias. Como les mencionaba, se han propuesto múltiples criterios y todos estos criterios han contribuido al desarrollo de los actuales que fueron desarrollados en 2006 y son los criterios Caspar, que les voy a hablar en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en las siguientes diapositivas les dejo los criterios por si gustan leerlos. La siguiente, por favor. La siguiente. Y estos son de los que yo les voy a hablar, los criterios Caspar. Estos criterios, para cumplir, deben presentarse 3 o más y de los siguientes. Que el número 1 es que haya presencia actual de psoriasis, historia personal o familiar de psoriasis. La presencia actual de psoriasis se define como la psoriasis en piel o en cuero cabelludo, evaluado por un reumatólogo o dermatólogo. La historia personal de psoriasis se refiere a la historia de psoriasis que puede obtenerse del paciente, del médico de cabecera, el dermatólogo, el reumatólogo u otro personal sanitario cualificado. En cuanto a la historia familiar, se refiere a la historia de psoriasis en un familiar de primer o segundo grado. En cuanto al criterio 2, se refiere a distrofia psoriática ungueal, incluidos onicólisis, pitting e hiperkeratosis observados en la exploración actual. En cuanto al criterio 3, se refiere que haya un test negativo para el factor reumatoide determinado por cualquier método y es preferible que sea mediante ELISA. En cuanto al criterio 4, se refiere a historia actual de dactilitis, definida como hinchazón de todo el dedo o una historia de dactilitis recogida por un reumatólogo. Y como criterio número 5, encontramos que haya evidencia radiológica de neoformación ósea yuxtaarticular cerca de los márgenes de la articulación. Se trata de una osificación mal definida. La siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas de laboratorio, no van a existir alguna que especifique el diagnóstico de artritis psoriásica. Los pacientes con artritis psoriásica tienen reactivos de fase aguda normales. El 5 al 16% son positivos para el factor reumatoide. El 7.6% son positivos para anticuerpos anti-CCP. La tasa de sedimentación de eritrocitos es la mejor guía de laboratorio para la actividad de la enfermedad. Y aquí les dejo una tabla en la que podemos ver características que van a contrastar entre la artritis psoriásica, la gota y la osteoartritis, de acuerdo a las evaluaciones por laboratorio que se hagan. La siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas de imagen, la radiografía simple
va a ser un patrón de referencia para evaluar los cambios óseos en las articulaciones periféricas. El 67% va a presentar anomalías radiográficas y algunas características radiográficas que podemos observar son afección articular asimétrica, afectación de las articulaciones interfalángicas de los dedos de la mano y del pie, con signos de erosión y resorción ósea, y que pueden provocar la deformidad clásica que ya habíamos mencionado, en forma de lápiz en copa, que en la siguiente diapositiva, ¿le pasas por favor? Vamos a ver aquí. Entonces, en la imagen de arriba vamos a ver las características radiográficas en lápiz en copa con erosiones que lo señalan las flechitas. Y en la imagen B vemos una sacroilitis. En la imagen de abajo podemos observar también osteólisis en copa de lápiz y a la derecha igual osteólisis macroscópica. Mira, ahí donde se ve un poquito mejor lápiz en copa es en la imagen de la radiografía que está superior a izquierda, en la mano, en la mano que está hasta arriba, ¿ok? Se le llama lápiz en copa porque da la impresión que la falange media, ¿puede señalar la falange media del primer dedo? Del primer dedo, no, en la manita de arriba, ándale. La falange media termina como en punta de lápiz, ¿sí ven? ¿Sí? Sí. Y la falange distal, que está señalada por la flecha, está al revés, como, a ver, déjenme ver, así, como formando como una concavidad. ¿La ven? Como si fuera una copa. Sí. ¿Recuerdan cómo se ve la copa? ¿No? Donde contiene agua, así, pero vean al revés. Entonces, la falange distal parece que tiene la forma cóncava de una copa, ¿sale? Es que no, como que se ve chiquita, pero es la que mejor se ve. Pero sí, por eso se le llama. ¿Se acuerdan cuando antes utilizaban una copita donde le ponían tinta y le metían un lápiz para poder escribir anteriormente? Entonces, es más o menos la apariencia que da como si estuviera ese lápiz, esa punta de lápiz metida en la concavidad de la copa. ¿Ok? Síguele diciendo entonces, por favor. Gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la resonancia magnética, podemos encontrar inflamación que se centra en la entesis, es decir, en el lugar donde se insertan los tendones. Y algunos signos que vamos a ver es, por ejemplo, en la imagen A, confirma la afectación astragaloescafoidea con edema óseo. En la imagen B podemos ver sinovitis de rodilla. Hay una saturación grasa y contraste muestra el engrosamiento notable difuso de la membrana sinovial de la rodilla. En la imagen C vemos una sacroilitis asimétrica que muestra esclerosis hipointensa alrededor de la articulación sacroiliaca derecha, además de erosiones bilaterales que lo muestran las flechitas. La siguiente, por favor. Y ya finalmente vamos a pasar al tratamiento. Los objetivos del tratamiento deben centrarse en prevenir el dolor y la discapacidad y pues sobre todo mantener la calidad de vida del paciente. Esto se puede hacer mediante el uso de medicamentos que sean seguros y pues efectivos en todos los aspectos de la enfermedad, pero además del tratamiento farmacológico, la información y educación del paciente y así como el mantenimiento del estilo de vida adecuado, o sea, dejar de fumar, el control de peso, actividad física regular, van a ser medidas esenciales en el tratamiento de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos a los fármacos clásicos
Aquí están los antiinflamatorios no esteroideos, los corticosteroides interarticulares, ya sea que se presente la enfermedad de forma oligoarticular o que haya presencia de entesitis localizada, y los FARME, ya sea el metotrexato o la sulfasalacina, leflunomida, ciclosporina y también antipalúdicos. El siguiente, por favor. Aquí les puse un algoritmo que es de la EULAR en 2015 para el tratamiento de la artritis psoriásica, y esta va a dividirlo en 4 fases. Yo creo que por cuestión de tiempo mejor se los dejo para que lo revisen después con más calma. La siguiente, por favor. Y este algoritmo es de la GPC, igual es para el tratamiento de la artritis psoriásica, pero este es de acuerdo al sitio afectado y las características de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos axial, periférica, si presenta dactilitis o entesitis. Y pues lo va a dividir de acuerdo a la gravedad, ya sea leve, moderada o severa. La siguiente, por favor. Y ya para finalizar, en cuanto a los fármacos biológicos, vamos a encontrar tratamientos anti-TNF que son efectivos para neutralizar los signos y los síntomas de artritis periférica, mejorando la calidad de vida y evitando la progresión radiológica. Uno de los fundamentos para el empleo de agentes anti-TNF en pacientes con artritis psoriásica se debe a la identificación de niveles elevados del factor de necrosis tumoral alfa en el líquido sinovial, en tesis y en la piel de estos pacientes. Los que encontré, bueno, los 3 principales que encontré en la GPC son etanercept, infliximab y adalimumab. La siguiente, por favor. El empleo de agentes anti-TNF está indicado en pacientes en quienes se documenta falla terapéutica con el empleo de FARME o los fármacos modificadores de la enfermedad. Adalimumab se emplea a dosis de 40 miligramos vía subcutánea cada 15 días durante 24 semanas. Produce mejoría clínica en el número de articulaciones dolorosas e inflamatorias con respecto al estado basal. Etanercept a dosis de 25 miligramos vía subcutánea 2 veces a la semana durante 26 semanas. También ha demostrado mejoría clínica. E infliximab a dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso vía infusión intravenosa a la semana 0, 2, 6 y posteriormente cada 8 semanas, debido a que se ha documentado que es bien tolerado a la semana 24. La siguiente, por favor. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por sus atención. ¿Alguna duda o algo, chicos? Yo tengo una pregunta, doctora, o bueno, mis compañeros, no sé. Por ejemplo, en caso de que el paciente esté inmunosuprimido también y no le podamos dar corticosteroides, ¿únicamente se quedaría con la terapia de AINES para desinflamar y dolor y eso? ¿O qué se le daría algo más? Pero inflamado ¿de dónde? Porque mira, como tu compañera puso, habitualmente el tratamiento es variable, ¿no? Por ejemplo, a todos si les duele, sea por el dedo, éntesis o porque tiene artritis o axial periférica, siempre le vas a dar AINE, por supuesto, ¿no? Ahora, si tienes, por ejemplo, una manifestación articular solita, periférica, perdón, o sea, manitas, rodillas, pies, le vas a dar un FARME, le agregas un FARME, como los que ya mencionaron, metotrexato, que es el mejor porque también le ayuda a mejorar la parte articular y piel, pero pueden también aplicarse otros como la sulfasalacina, la leflunomida, aunque no es lo mejor, pero se puede llegar a dar. El esteroide, lo ideal es como que lo des localizado, quiere decir, por ejemplo, cuando tienes una éntesis, puedes infiltrar con esteroide para que se desinflame. ¿Por qué no lo utilizas tanto vía sistémica? Perdón. Porque recuerden que a veces los esteroides empeoran la parte de la piel también, o sea, la psoriasis. Entonces, por eso no es tan socorrido que tú des esteroide en artritis psoriásica, a menos que no tengas otra opción.
Y por lo general, cuando tienes actividad, por ejemplo, axial, o sea, afección de columna, cuando tienes dactilitis o tienes entesitis, ahí ya tienes que escalarte a una terapia biológica, ¿sí? Entonces, depende, digamos, en reuma se aplica la siguiente ley, depende el sapo, la pedrada, ¿sí? Quiere decir, depende de la gravedad del síntoma, es el tratamiento que tú vas a dar o vas a escalar. Si son síntomas menos severos, vas a utilizar tratamientos no tan fuertes, ¿no? Y a mayor es la complicación, pues mayor también el tratamiento inmunosupresor. ¿Sale? ¿Respondí a tu pregunta o me faltó algo? No, sí, doctora, sí, era justo lo que quería saber. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo, Yo, doctora, no, adelante. bueno, cuando ya llevan mucho tiempo con el tratamiento de AINES y hay obviamente molestias gastrointestinales, pero digamos que no queremos recurrir al tratamiento biológico porque si está funcionando los AINES, es bueno dar también la bomba, bueno, los inhibidores de la bomba de protones. O sea, mira, los AINE, en especial en artritis psoriásica, porque cada enfermedad a veces es variable. Por ejemplo, en espondilitis anquilosante se recomienda que los AINES sean tomados de manera permanente, ¿no? En la psoriasis los puedes, o como en la gran mayoría de las enfermedades inflamatorias, puedes darlos durante el tiempo en que el paciente esté inflamado y tiene dolor, pero habitualmente tú ya vas a empezar un FARME. O sea, el AINE es solamente para darle manejo sintomático, pero no es el tratamiento definitivo, recuerden. El tratamiento definitivo son siempre los fármacos modificadores de enfermedad, que eso es lo que significa un FARME. Y los FARMES pueden ser de tipo no biológicos, como el metotrexato, la salacina, la eflunomida, la prednisona o los esteroides. Y hay fármacos biológicos, como los que ya hemos mencionado, anti-TNF, anti-interleucinas, etcétera. Y hay incluso unos fármacos sintéticos que tal vez mencionaron en artritis reumatoide, ¿no? Como baricitinib, etcétera. Entonces, bueno, tú habitualmente la AINE en artritis psoriásica la vas a dar cuando el paciente está inflamado. Una vez que el paciente ya le actuó el fármaco modificador de la enfermedad, sea biológico o no biológico, entonces tú puedes retirar el antiinflamatorio. Ahora, en todas las enfermedades, en todas que tú vayas a utilizar un antiinflamatorio, ¿cómo le hacemos para elegir el antiinflamatorio? Bueno, uno es que tienes que considerar algunos aspectos. Uno es, ¿qué riesgo gastrointestinal tiene mi paciente? Quiere decir, mi paciente tiene un riesgo gastrointestinal alto, o sea, es mayor de 60 años, tiene antecedentes de una úlcera gástrica, sangrado de tubo digestivo alto, o tiene, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, ¿ok? Entonces, lo primero es, si mi paciente tiene un riesgo gastrointestinal alto, o sea, más de 60, úlceras, sangrado de tubo digestivo, bla, entonces prefiero darle un inhibidor de COX-2, o sea, un inhibidor selectivo como etoricoxib, celecoxib, ¿Por qué? Porque eso va a tener menos repercusión sobre la secreción de moco a nivel del estómago. Entonces, no vas a afectar tanto la capa gástrica, pues, protectora. Y eso va a reducir su riesgo de que tenga alguna complicación, una úlcera, un sangrado, etcétera. Porque recuerden que la gente mayor de 60 luego ya tiene 20 enfermedades y toman aspirina, toman no sé qué, 500 medicamentos para la hipertensión, la diabetes y todo. Entonces, bueno, si tu paciente es de riesgo gastrointestinal alto, te vas con un inhibidor de la COX-2 y le puedes dar de manera conjunta un inhibidor de bomba, ¿ok? Si tu paciente no tiene esas características de riesgo gastrointestinal alto, le puedes dar cualquiera que a ti se te antoje. Pudiendo ser inhibidor de la selectivo de la COX-2 o no selectivo. Llámese naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, el que tú quieras. ¿Ok? Ahora, punto número 2. ¿Qué otra cosa vas a considerar? Si tu paciente tiene cardiopatía isquémica, lo preferible es no darle AINE. Porque acuérdense que los AINE
aparte de que hacen descontrol de la presión arterial, o sea, hipertensan al paciente, incrementan el riesgo de muerte cardiovascular, o incrementan el riesgo de falla cardíaca o precipitar un evento isquémico. Entonces, de preferencia, si tu paciente tiene cardiopatía isquémica, no utilices antiinflamatorios de ningún tipo, ¿ok? Mejor darle paracetamol, mejor darle tramadol, pero no los AINE, ¿ok? Ahora, si tu paciente tiene, por ejemplo, enfermedad renal, tiene una insuficiencia renal crónica de cualquier etiología, también de preferencia no le des AINE, porque recuerden que los AINE van a precipitar o acelerar el daño renal. Entonces, igual, si tu paciente es nefrópata, mejor dale paracetamol y mejor darle tramadol, ¿ok? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a seleccionar siempre nuestro antiinflamatorio. Y a ver, ¿qué otro más les dije? Que ya se me olvidó. Les dije, consideren lo renal, lo cardíaco, lo gastrointestinal. En el hígado también, ¿no? Bueno, lo hepático, sí, obviamente, siempre también preferentemente no utilizar antiinflamatorios si ya son hepatópatas, ¿no? ¿Por qué? Porque también puedes incrementar o acelerar el daño hepático. Y si ya tienen, por ejemplo, hipertensión portal, llámese varices esofágicas, y tú le das AINE, puedes hacerle alguna úlcera y romperle alguna varice esofágica y que tu paciente pues tenga un sangrado de tubo digestivo alto o fallezca por ese sangrado. ¿Ok? Entonces siempre consideren eso en todo paciente que vayan a dar algo para el dolor. ¿Ya respondí a tu pregunta? Sí, muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más? Digo, y eso es muy frecuente, porque miren, ustedes, la gran mayoría se van a ir a hacer el servicio social a alguna comunidad. Y entonces, cuando uno entra a la residencia, se da uno cuenta de las tonteras que hizo uno en el servicio social. Lamentablemente, porque a veces no tomamos en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, a veces estudiamos, pero no correlacionamos con enfrentarnos a un paciente clínicamente. Y en este tipo de escenarios, por eso es que ustedes pueden ver aquí, no, pues dale ibuprofeno, dale indometacina, pero a ver, no te dicen este ejercicio, ¿no? A ver, ¿tu paciente puede recibir un antiinflamatorio? ¿Qué riesgo tiene gastrointestinal, cardíaco, renal, del hígado, etcétera, ¿no? Por eso es importante que si alguna duda tienen, pues la pregunten. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Creo que ya no, doctora. ¿No? Bueno, si ya no hay ninguna otra duda, pues traten de repasar esos cuadritos que les puso su compañera de las diferencias entre las espondiloartritis y las diferencias entre la psoriasis y la artritis psoriásica, de acuerdo a que si da afección poliarticular es muy parecido al comportamiento de la artritis reumatoide, por eso ponen estas diferencias. Y miren, ¿por qué en los criterios de Caspar les ponen que no debe de tener factor reumatoide y luego su compañera les dijo que tanto porcentaje tenían factor reumatoide positivo y tanto, 7% tenían APCC positivos? ¿Sí vieron eso? Bueno, ¿Está mal su compañera o por qué es discordante esto? es que el factor reumatoide, bueno, tengo entendido que no tiene una sensibilidad ni especificidad muy alta, por lo que se puede elevar con otras enfermedades, ¿no? Incluso hasta con infecciones se puede llegar a elevar. Sí, o sea, el factor reumatoide 1 no es exclusivo, pero recuerden que muchos de los criterios de clasificación de las enfermedades son eso. Miren, es distinto un criterio de clasificación que criterios diagnósticos. En las enfermedades, solamente en reuma hay unos criterios diagnósticos que son para enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis de vaso mediano, que te sirven para hacer el diagnóstico. O sea, si ahí mi paciente cumple esos criterios, entonces sí puedo decir que tiene tal diagnóstico, ¿no? Pero si ustedes ven en las enfermedades autoinmunes, casi todas dicen criterios de clasificación. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Bueno,
los criterios se hacen para poder clasificar pacientes en una enfermedad y poder utilizar, digamos, a estos pacientes para protocolos clínicos. Quiere decir, yo quiero probar un medicamento, un biológico, a ver si le funciona la artritis psoriásica. Entonces, yo tengo que estar segura que ese paciente sí tiene artritis psoriásica. Entonces, por eso desarrollaron los criterios de Caspar para decir, a ver, este paciente tiene artritis, tiene psoriasis y no debe de tener factor reumatoide para que yo esté 100% seguro que puedo clasificar a mi paciente que tiene una artritis psoriásica y entonces con él yo pruebe un biológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si cumple esos criterios de Caspar, quiere decir que mi paciente sí tiene artritis psoriásica y lo puedo meter para hacer algún ensayo clínico, ¿ok? Es distinto hacer el diagnóstico de artritis psoriásica porque a pesar que yo pueda ocupar esos criterios de Caspar, no necesariamente tiene que cumplir todos los criterios de Caspar, ¿ok? Quiere decir, por ejemplo, yo tengo un paciente que hace poliartritis, ¿ok? Ya tiene, sí tiene una artropatía inflamatoria. Luego, 2, un paciente tiene psoriasis, ¿ok? Entonces, puede ser que sí sea una artritis psoriásica. Y puede tener el factor reumatoide en 20 o en 30, o sea, débilmente positivo, pero aún así yo lo puedo diagnosticar que sí tiene artritis psoriásica, porque su comportamiento puede ser, por ejemplo, que tuviera inflamación de las poliarticular, pero con afección de las interfalángicas distales. Eso es típico de una artritis psoriásica, no de una artritis reumatoide, ¿ok? Aunque tenga el factor reumatoide positivo débil, pero si mi paciente tiene afección de interfalángicas distales, tiene psoriasis y tiene el factor reumatoide positivo, pero yo lo puedo diagnosticar a criterio clínico del reumatólogo, puedo decir que sí es una artritis psoriásica. ¿Me explico? Entonces, por eso es diferente hacer el diagnóstico de un paciente a clasificarlo dentro de una enfermedad. ¿Ok? Por ejemplo, miren, les voy a decir. Antes estaban los criterios de ACR para lupus, que ya lo veremos después. Pero, por ejemplo, esos criterios de ACR de lupus decía que de esos 500,000 criterios que ellos proponían, el paciente tenía que cumplir 4 criterios para clasificarlo como lupus. ¿Ok? Pero en la vida real o en el escenario clínico, tú puedes hacer el diagnóstico de alguien que tiene lupus tan solo con 2 cosas. Un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Ejemplo, el paciente tiene un síndrome nefrítico, le hacemos biopsia y cumple características de una nefritis lúpica clase 5 o clase 4 y tiene anti-DNA positivo. Con esas 2 cosas, yo puedo hacer el diagnóstico de lupus. ¿Me explico? Mientras que los criterios de clasificación necesitaban 4 criterios para que tú dijeras que ese paciente tiene lupus. No sé si me explico, ¿sí? Hacer el diagnóstico no necesariamente te tienes que apegar a los criterios de clasificación. El de clasificación es para clasificar pacientes para ensayos clínicos, ¿ok? Pero yo puedo diagnosticar a un paciente aunque no cumpla los criterios de clasificación. ¿Me explico? Que en este caso que les decía, si los de criterios de ACR decían, tiene que cumplir 4 criterios, pero en el escenario real, yo con 2 cosas, con una biopsia del riñón o que tuviera artritis y con anticuerpos anti-DNA positivo, con eso puedo hacer el diagnóstico de lupus. Entonces, bueno, por eso es que ustedes van a ver en las enfermedades autoinmunes que ponen esos criterios de clasificación. ¿Ok? Pero bueno, a quienes les toca Sjögren, y también les quería decir a los que les toca vasculitis, escríbanme un mensajito, uno de ustedes, del equipo, para que yo les diga qué enfermedades sí van a presentar en la clase, porque la clase de vasculitis es inmensa. Entonces, para que yo les diga qué enfermedades describan y cuáles no, para que no se pierdan pues entre tanta información. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho, niños, estudien. Nos vemos la siguiente semana.
Gracias, Muchas doctora. gracias, Bonita doctora. semana. Hola, bonita semana. Gracias, Gracias, doctora.